Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado de esta ocasión. Nos acompaña Óscar Gómez. Él es una persona que ha dedicado toda su vida, o buena parte de su vida profesional, al tema del sector turismo. De hecho, es profesional en hotelería, administración de hotelería y turismo, y en Buenaventura hoy ejerce como asesor de la Secretaría de Turismo en el distrito de Buenaventura, pero ha dedicado muchos años de esta labor de su vida profesional a este sector en la ciudad. Así que para nosotros es un gusto tener a un invitado tan indicado para el tema que nos proponemos, y es hablar acerca de la realidad en torno al turismo de Buenaventura. Muchas personas pueden extasiarse diciendo bellezas de la ciudad acerca de las posibilidades y potencialidades, pero no siempre cuando nos enfrentamos a la realidad nos encontramos que todo es tan bello y hay también deficiencias, falencias. ¿Qué decir del presente de Buenaventura y de lo que se avecina en un contexto en el que pues, definitivamente el actual gobierno ha motivado al pueblo colombiano en general e incluso a extranjeros a fijarse en Colombia y en las bellezas naturales, lo cual es una de las más grandes virtudes y potencialidades de Buenaventura como destino turístico? Bienvenido, Óscar, a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Gracias, Erzaín, gracias a la universidad por este espacio. De verdad que es importante poder dialogar para que la comunidad conozca muchos aspectos del sector turístico. Sí. Nosotros estuvimos desde el canal Yubarta Televisión en un evento en que usted participaba como ponente en el acto, pues, que era conmemorativo del Día Internacional del Turismo, y pues allí se aborda necesariamente a Buenaventura como destino turístico, y entonces hablábamos acerca de esto, Óscar, y que Buenaventura cada día tiene más visitantes, tiene más posibilidades, pero también tiene carencias. Usted hablaba y mostraba ese panorama acogedor, esas posibilidades, pero con la conciencia de que hay que hacer inversión, formar a nuestra gente, un poco para retomar ese punto de partida de nuestro tema en el caso de hoy, Óscar. Bueno, Gersaí, no, sí, interesante en ese momento que estuve ese contacto con los jóvenes que están ya en segundo, tercer semestre de hotelería y turismo, de la tecnología que tiene aquí la universidad. Y ese contacto con ellos en cuanto a que ellos puedan mirar esas posibilidades que tiene la ciudad. Porque la verdad es que gran parte de los diálogos que uno normalmente tiene pareciera como que si Buenaventura fuera una ciudad fallida, como que si no nos diéramos cuenta en dónde estamos. Entonces, precisamente les comentaba a ellos que nosotros estamos en la despensa de Colombia, primero que todo, antes de hablar del sector turístico. Nosotros representamos el 56% de la carga, es decir, somos casi que la seguridad alimentaria de Colombia. Y somos una tienda del mundo, somos un lugar donde el mundo puede llegar a abastecerse, a llevar cargas y a dejar otras aquí en la República de Colombia, y eso significa muchísimo. Pero aparte de eso, nosotros somos el segundo municipio más grande de Colombia. Tenemos una super biodiversidad. Ahora con estos temas de la COT, pues se vio grandemente que el Pacífico colombiano es grande en eso. Entonces, esas posibilidades, sin contar todavía en el sector lo que significa la cultura nuestra. Acordémonos, les comentaba yo a los muchachos que nosotros tenemos Petronio Álvarez cada mes si queremos. ¿Por qué? Porque acá es que está como la esencia de esa cultura, de esa ancestralidad, y que no nos podemos olvidar de eso. Hay una niña una de las estudiantes que precisamente le gustó mucho quizás esa aseveración, porque nosotros con esto de decir que el petróleo está en Cali, ya como que si ya nos hubieran robado la cultura. No, nosotros la tenemos todos los días, y eso simplemente es ponerlo en valor, ponerlo en dónde lo colocamos, ¿cierto? Y la gastronomía ni decirse. Entonces,
Esos factores solamente son los que acompasan el sector turístico, pero lo que tenemos en gran medida es una naturaleza exuberante, ¿no? Cuando la gente, mira, les decía a los chicos, con solo una persona llegar al muelle turístico, bajarse del vehículo con su familia o con su pareja y tomar una lancha para ir solamente aquí a 20 minutos a La Bocana, es todo un espectáculo. Ya verse en el mar, ¿no? Inerme solamente con el conductor de la lancha simplemente, pero espaciado, viendo las aves, viendo el manglar. Entonces eso es una cosa impresionante. Nosotros lo tenemos todos los días y ya casi que es imperceptible, Hetzain. Bien, entonces como nos podemos dar cuenta, Oscar tiene una visión que le permite identificar esas cualidades que tiene Buenaventura. Otras personas no logran advertirlas o no le dan el valor que en este caso Oscar sí les otorga. Pero a eso mismo también decían otros de los ponentes que hay unos servicios conexos, accesorios que tienen que ver con la logística, con la capacidad instalada de la ciudad o de la región, y entonces nos podría en principio hacer por lo menos una clasificación de Buenaventura como destino. Una cosa es la urbe, ¿cierto? Una cosa es la ciudad, la parte urbana, y otra cosa es Buenaventura en su zona rural, y ahí habría que hacer una primera clasificación, Oscar. Total, sí, desde luego. Sí, la zona rural tiene algunas carencias, como tú lo decías. Sí, aquí las tenemos con el tema del agua, no poder tener agua 24 horas, es un tema que ojalá poco a poco ya se va abordando para solucionar. Mientras tanto, pues estamos como en eso de que se pueda solucionar verdaderamente, pero tenemos temas, por ejemplo, en Piangüita, de mejorar el tema pues de las aguas residuales, el tema todas esas de las PETAR, que todo prestador de servicio, todo hotelero tenga la PETAR necesaria o la técnica la que se requiere para que pueda atrapar pues todos los desechos que allá se dan y que eso no vierta pues al mar, porque allí en las inmediaciones precisamente de esa zona hotelera están los bañistas, están los turistas. La CBC viene haciendo como una especie de sensibilización sobre el tema. Creo que hay que avanzar más porque como quien dice, nosotros tenemos que estar dispuestos a que en un momento dado nos vengan a hacer una especie de auditoría ambiental, podamos salir bien librados del tema, y máximo porque son personas, son niños que pues desde luego necesitan un buen tratamiento, y nosotros como destino turístico es nuestro deber. Además, si se está ofertando la riqueza natural y la belleza del litoral pacífico colombiano como un destino atractivo, pues sería un espectáculo contradictorio presentar, como sucede efectivamente, playas con basuras, con residuos sólidos. La contaminación puede ser con partículas invisibles, ¿cierto? No perceptibles a la vista o al olfato o a la piel, pero las basuras son muy impactantes, las basuras de los residuos, ¿cierto? Sí. Físicos, plásticos, recipientes de lata, de cervezas, estas cosas impactan mucho la vista. Total. He ido en algunas ocasiones con turistas a Huanchaco o aquí simplemente a Bocana y Piangüita, y sí, los cordones estos que se forman en el mar, que van como que vienen de un lado para otro, y los lancheros tienen que desviarse precisamente para que no vaya a dañar el motor, pues sí, ya desde allí hay una visión no muy agradable, y tenemos que superar eso. Claro, y no sé si usted haya tenido la ocasión de fijarse que el turista, cuando va en el mar, en la lancha, cuando va despegando y se encuentra, cada vez que avanza, va encontrando más flotando desechos de gaseosa, principalmente de cerveza, y eso comienza a generar impresión en las personas, porque nos han transmitido la idea de que, claro, es el mar, es la belleza, es la naturaleza y es el cuidado, es la relación, se ha dicho,
es parte incluso del discurso con el que atraemos a los turistas, que unas comunidades que han vivido armoniosamente con el entorno y que lo han cuidado, pero nos encontramos con esa realidad. Oscar. Total. Sí, quizás para las comunidades sobrepasa su capacidad misma de poder enfrentar el tema. Y de hecho, hay ejemplos como en Bocana, donde muchos de los hoteleros deciden su frente, tenerlo bien limpio, todos los días salir. Acordémonos de cada 6 horas el Plamario Bajamar deja desechos y con el tiempo se les va volviendo como pesado. Ahora la administración, casualmente, la Secretaría de Turismo tiene un programa en el cual pues está ya pagando por periodos a unos jóvenes para que hagan ese proceso de limpieza, lo realicen y que eso siga perenne, pero es solamente una parte, ¿no? Porque ahora la disposición final de los desechos en el mismo sitio y luego para traerlos a Buenaventura. Bueno, son muchos los interrogantes ahí, pero creo que si todos nos ponemos a pensar en una palabra muy clave que el gobierno nacional en años anteriores puso en boga, y es la sostenibilidad, y que ahora tenemos hasta ley de sostenibilidad ambiental. Cuando lo trasladamos a lo turístico, estamos diciendo que el hotelero debe tener siquiera un jardín cerca, debe cuidar las plantas que en su entorno están, tener una zona húmeda que le llamamos nosotros, y toda persona que trabaja en el sector turístico tener muy presente que debe estar como haciendo ese labor de limpieza para que usted decía ahora, la visual del turista no se vea afectada, ¿no? Esa situación de que él por un foco de desechos ya diga, no, pues si esta es la muestra, así es todo. Y es que ahora comprendemos que desde siempre la actividad turística estuvo en la práctica y en el deber ser relacionada con la sostenibilidad, pero solamente en los últimos años, ante el auge ya mundial y las alarmas encendidas por algunos líderes frente al tema del cambio climático, entonces como sociedad hemos comenzado a hacernos más sensibles y el sector empresarial a comprender que su industria hotelera, aunque no se dice industria, ¿no? Nos explicaban por ahí, que su sector económico de hotelería y de turismo no puede permanecer en el tiempo, no puede hacerse sostenible si no se tiene pues cuidado con el impacto de la actividad misma, ¿cierto? Importante lo que usted acaba de decir, porque entre otras hubo un tiempo en uno de los gobiernos que tuvimos hace tres gobiernos atrás, hasta se llegó a cerrar hoteles, agencias de viajes, si no estaban aplicando lo que le llamamos la norma de sostenibilidad, que tiene 12 programas, y esos programas están muy relacionados con el cuidado del agua, tener un manejo de la energía, cambiar por luces LED, estas luces incandescentes que gastan mucha energía. En fin, había que tener todo un catálogo ambiental de sostenibilidad, tenía que presentarlo el hotelero o el de agencia de viajes, y si no lo tenía, era prácticamente multado. Eso estuvo en boga, pero fue muy fuerte para el sector y finalmente se desmontó. Pero ahora volvemos otra vez, casi que 10 años después, casi 12 años, y decir, bueno, ahora nos está pegando mucho el tema del cambio climático, cada vez se vuelve más presente el tema, y creo que vamos a volver a lo mismo. En esta nueva etapa lo que cuenta es que ahora son los mismos usuarios, el mismo visitante, el que ya viene con sensibilidad y demanda prácticas. Entonces eso es favorable. Muy favorable, que el mismo turista también esté sensibilizado frente al ambiente y sea también el que llegue a la región y decir esto por qué, o si esto sigue así yo no regreso, o me gustaría encontrar este sitio de otra manera. Eso es fundamental, pero también lo contrario. La idea es que cuando el turista llegue, nosotros en el destino, en Bocana, Juanchaco, Ladrilleros, le tengamos un protocolo de acción ahí en el entorno, sin que sea como una especie de ley, de norma, sino
sino que simplemente que él está en un sitio que lo viene a disfrutar y que sería bueno que para que lo siga disfrutando no solamente él, sino sus niños y los hijos de ellos, y más adelante la generación venidera, pues pueda relacionarse bien en ese entorno. Por supuesto. Bien, les recordamos a nuestros televidentes, estamos con Óscar Gómez, un experto en el tema del turismo en general y pues con mucha información sobre esa realidad, sobre la realidad del sector turismo en Buenaventura. Y nos interesa hablar con Óscar y conocer su visión acerca de Buenaventura como una potencia del turismo, y digo potencia en términos de las posibilidades a corto y mediano plazo, ¿cierto?, que deparan para Buenaventura, teniendo en cuenta que esto, que es todo un sector de la economía, podría llegar a generar entonces mejores condiciones de empleo, ingresos, pero que también es todo un desafío con la sociedad, porque por más que lo digamos y que no queramos admitirlo, el turismo también tiene su propio impacto, ¿cierto?, sobre el medio ambiente. No es lo mismo tener en la casa 3 personas que 10 personas, y eso cuando tenemos visitas sabemos que los desechos que dejan 10 personas es mayor a los que dejan 3, y así sucesivamente se extiende en toda la cadena del consumo y de la producción. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Óscar, entonces, por eso me interesa mucho conocer una visión de Óscar cuando dice que Buenaventura es potencia turística, pero también él menciona sitios en la parte urbana, y nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar que nos hablan de Buenaventura y sus playas, Buenaventura y su zona rural, Buenaventura y sus ríos, su litoral, etcétera. Pero en alguna intervención, en la que yo he mencionado antes, usted hablaba de algunos destinos en la propia parte urbana de Buenaventura, y eso la verdad es que todavía hay que revisarlo y escucharlo bien para comprenderlo. ¿Cuáles son esos destinos de los que usted habla para el caso de Buenaventura en su parte urbana, Óscar? Bueno, importante porque Buenaventura cada vez ha ido tomando ese concepto de turismo metropolitano, que es el turismo en el cual uno puede espaciarse en la ciudad, encontrar atractivos, encontrar formas de recrearse en la misma. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el Boulevard del Centro, pero en ese Boulevard está todo lo que le hemos llamado una especie como de centro histórico, porque está la estación de ferrocarril, que ahora es escuela taller, al lado está el Hotel Estación, seguidamente para estos lados de acá nos venimos como quien viene para la catedral y se encuentra con la DIAN, el edificio de la DIAN, que también es muy antiguo, y al frente con el edificio donde funciona la registraduría, que es un edificio bastante antiguo, de los primeros que se hicieron aquí en Buenaventura. Pero tenemos la catedral al frente, tenemos las instalaciones de Telecom, todo eso le llamamos nosotros un circuito turístico que nos habla del patrimonio, de nuestra historia, de cómo nos hicimos. Y en muchos países tienen unas placas cada uno de estos sitios para que el guía, la persona que va a contar la historia de cómo empezó Buenaventura, su calle primera, las casitas de chozas que había al principio, y que se recree todo esto. Desde luego, muchas cosas hay que recrearlas, pero ya tenemos unos principios, ya tenemos cómo empezar a preponderar el tema, a mejorarlo, y en la misma ciudad nosotros tenemos lo que es la Vuelta a la Isla. Es que es un espectáculo en una lancha pasar por la zona portuaria, mirar todos esos muelles, desde el 1 hasta el 13, el muelle 13, y esas inmensidades de barcos que allí están. Pero también está la zona, cuando seguimos, está la zona del Puente del Piñal, donde están los barcos costaneros, donde está toda la dinámica de la madera y demás. Y qué decir de Agua Dulce, esa zona de Agua Dulce impresionante. Entonces, lo invito para que haga una vuelta por el catamarán, un yate especial que se ha dispuesto, y lo lleva uno para allá en inmediaciones de Agua Dulce. Aparte de que vemos todo el aparato que ha colocado el terminal de Agua Dulce, nos metemos más al fondo donde está el manglar, y eso es un espectáculo impresionante. Entonces la ciudad como tal tiene esos aspectos, nosotros mismos tenemos que ponerlos en valor, ponerlos a circular, como dice, que hayan personas que se dediquen precisamente a hacer esta promoción, a llevar turistas, y vamos cada vez más mejorando los sitios. Ya.
Y si quisiéramos hacer preguntas que no siempre van a gustarle a todo el mundo, Oscar, frente a lo que usted nos está presentando como escenario de visita, yo lo imagino, usted lo está describiendo, lo imagino, y digo, ¿cómo explicarle a nuestros visitantes cuando se haga ese recorrido y veamos ese contraste profundo que nos permite ver en Buenaventura esa contradicción de Colombia, esa desigualdad tan extrema, ubicada solamente en Buenaventura, entre la inmensa tecnología de un puerto con capacidad para acoger embarcaciones procedentes del mundo entero, de la China, de los más importantes puertos, pero también tener contiguo esa zona de viviendas palafíticas endebles que carecen de servicios, de agua potable, estas cosas. ¿Cómo explicarlo para un turista entusiasta que viene a ver las bellezas de Buenaventura? Sí, no podemos ocultar que para algunos turistas es un contraste, y desde luego cuando uno viene de Huanchaco, Ladrilleros, hacia Buenaventura, hacia el puerto, se encuentra, mira hacia allá y está Agua Dulce y el terminal marítimo, y mira hacia acá y se encuentra pues con los lados de la playita, Viento Libre, toda esta zona, el mismo Muro Justi, desde luego, con otro aspecto muy diferente en el cual usted bien lo describe, donde hay carencias de muchos temas allí, y que a pesar de que es un modus vivendus que en un momento dado, desde el principio de la historia nuestra, se empezó así, hay muchas cosas que debieron ya haber mejorado en cuanto al tema de servicios, en cuanto al tema de capacidades, en cuanto al tema de muchas cosas que nos faltan. Entonces, sí, no podemos negarlo, creo que tenemos que avanzar en eso. Pero el pensarse el turismo, el entusiasmo con el que usted presenta Buenaventura es una ocasión, una oportunidad justamente para llamar la atención acerca de esta realidad que es muy dramática y que durante años se ha visto pasar con indiferencia. Y yo creo que lo particular del momento que vive Colombia en el actual gobierno es que el propio presidente de la República ha sido enfático en denunciar, porque es así, en denunciar la desigualdad, la profunda desigualdad económica y social que existe en Colombia, y al hacer esa denuncia, al presentar de manera dramática esa realidad, pues nos pone a nosotros, los ciudadanos, también a ser sensibles, y comenzar a ser sensibles es comenzar a pensar, o al menos depara un punto de vista distinto y nos comienza a inducir a reclamar, sí, de nosotros mismos y de la sociedad. Sí, de las instituciones. Y yo me voy en los dos aspectos, porque cuando hacemos ese reconocimiento de lo que somos y lo que representamos para Colombia y el mundo, nosotros tenemos que hacer valer eso. Pero creo que están leyes, están normas y están toda una cantidad en lo judicial para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, el COMPES 3410, que se sacó en un tiempo. Tenemos todo lo que se hizo o se ha hecho con la ley 1617, que también hay una cantidad de temas allí. Tenemos ahora con el tema del PIEDB y tantos instrumentos de planificación que en un momento dado le están diciendo al Estado, esto es lo que hay que hacer en Buenaventura, y nosotros estar como muy pendientes. Casi yo diría que hay que tener un buffet de abogados, de jurídicos, para hacer valer esas normas, porque finalmente todo se va allí. Es decir, qué se ajusta a la ley, qué se debió colocar y no se hizo, y por qué lo requerimos, y por qué lo necesitamos, y por qué lo pedimos. Pero yo diría que sean esos estrados. Creo que le ganaríamos mucho al gobierno nacional. Pero en este caso incluso yo diría desde otro lado, para completar la conversación, no para necesariamente contravertir, y es que si justamente desde las bases, desde la sociedad se hacen las reclamaciones necesarias, se puede avanzar, porque en este momento no hay que convencer de nada al actual gobierno nacional. Sí. Es por el contrario, el gobierno nacional, el que tenemos, intentando luchar contra las instituciones para que desde allá bajen condiciones de justicia social para nuestras bases.
¿cierto? Bueno, por otro lado, Oscar, volviendo al tema de que usted hace como una especie de mapa de sitios interesantes en Buenaventura, yo diría también a manera de completar esta conversación, que esa tarea sin lugar a dudas nos pondrá a nosotros, los habitantes de Buenaventura, a aprender y a ser más conscientes acerca de la noción de la historia de esta ciudad, porque los edificios que usted menciona, seguramente muchas personas se sorprenderán, pero todos son edificios que, a pesar de que son los más representativos y los más antiguos, no son tan antiguos como nos lo imaginamos. Sí. ¿Cierto? Entonces nos pone a aprender acerca de, y a un poco a revisar ese tema de o en qué sentido es que Buenaventura dicen que tiene 480 y tantos años. Bueno, eso es una, de verdad que sí, es una polémica bastante interesante, porque el Hotel Estación en 1925 prácticamente se hizo, o sea, y el anterior fue el Palacio Nacional, fue como en 1918, algo así, o sea, tenemos 200 años, más de 200 no tenemos. Y si es más, si buscáramos a Buenaventura por sus edificios, ni siquiera 200. Y ni siquiera 200. Entonces ese es un tema colateral de cultura ciudadana, pero también de ciudadanía, sí, que nos da sentido, sí, da sentido y tiene en su respectivo contexto importancia abordarlo. Sí, hay que abordarlo porque eso también, es decir, cuando una persona se entera que nosotros tenemos 488 años, entonces dice, pero ¿y por qué? O sea, ¿y qué ha pasado? ¿Y por qué la ciudad con todo ese tiempo es para que haya como más, el puerto esté más, no sé, tenga más capacidad instalada, la ciudad sea mejor desarrollada? Bueno, una cantidad de interrogantes que nosotros, si no conocemos la historia, entramos también a la mea culpa, decir, oye, no, es que finalmente no somos capaces, nos quedó grande la ciudad, y es mentira, ¿no? La ciudad no nos ha quedado grande, nosotros vamos al paso que la ciudad misma ha ido desarrollando. Claro, desde luego que hay unos liderazgos que se tienen que desarrollar más, que deben hacer más. Nosotros no podemos desconocer que hay un tema acá con el tema de alto analfabetismo que tiene nuestra zona, y eso contrasta con la otra parte que va y se forma y viene a poner en funcionamiento pues su experticia, su profesionalismo. Andamos en eso. Hay unas zonas que no, que tienen una base fundamental en eso y van prosperando. Nosotros vamos al ritmo que vamos. Yo no entro en el tema de que estemos atrasados, sino que antes, por el contrario. Creo que para la zona misma, creo que para todas las situaciones climáticas que hemos vivido, las situaciones, estos incendios que se dieron en la ciudad, que prácticamente que la borraban y tocaba que volverla a levantar, y esa historia se conoce poco, pero a nuestros abuelos y tatarabuelos les tocó muy duro levantar la ciudad. Solo a manera de reflexión, de pronto de provocación, como le digo, uno no siempre hace preguntas que le gusten a todo el mundo, pero solo para tener referencias, porque en el mundo es necesario las referencias. Pensemos en que cuando una nación, un estado, decide darle un valor estratégico a un sitio o no, lo interviene o lo deja sin tocar, y eso tiene sus impactos, sus resultados. Pensemos en Ciudad de Panamá, sí, como destino, como sitio, como un punto donde converge la tecnología, el desarrollo, ¿cierto? Que fue intervenido con un propósito. Sí. Entonces, y si miramos por fecha pues histórica, entonces sí, ¿quién tiene más años? ¿Buenaventura o Ciudad de Panamá? ¿Ves? Claro. Entonces, desde ese punto de vista vale la pena preguntarnos si Buenaventura tiene todos estos años, y si tiene sentido qué ha sucedido en esos años, por qué el desarrollo lo dejó, o en qué momento se ancló el desarrollo. Y yo diría que en este caso se cumple en buena medida esa afirmación del presidente de Colombia de que el país no ha sido pensado de cara al mar, sino que se hizo centralista, y ahí esa expresión tiene mucho sentido. Sí, y se nota porque, entre otras cosas, se ve una visión más política que gerencial, porque cuando alguien tiene un sitio que le da la despensa, que le da
es el 56% de la carga que se maneja, que es la seguridad alimentaria, pues los tiene que tener mejor. Aquí deberían de haber vías de 4 y 5 carriles, haber una cantidad de opciones para prácticamente poder ir para un lado y para el otro, lo que son los anillos viales, lo que son los puentes. Es decir, esa parte vial debía estar muy desarrollada precisamente para que se vea pues como toda esa intervención gerencial de que hay que tener bien el sitio que te está dando todas las posibilidades y bienestar. Oscar, estoy sorprendido con la forma súper ágil como transcurrió el tiempo. Se nos ha agotado el espacio para el programa, pero no me quiero ir sin hacerle una pregunta. En esa visión, yo diría optimista, una visión que quiere ser propositiva de la ciudad, ¿cómo interpreta usted, cómo siente usted y qué impresión le da cuando llegan nuestros turistas y llegan vía terrestre a la terminal que tenemos en Buenaventura? Bueno, la verdad es que la terminal se ve como muy regular de un pueblo, no de las características de Buenaventura, ¿no? Puesto que hay muchas cosas que quizás se han prometido en el tema, casi que trasladarla a otro sitio para que tenga toda la dimensión. Usted ve la terminal de Tuluá, la de Buga, y desde luego pues tienen otras perspectivas, tienen otro esquema funcional, muy funcional. Y nosotros tenemos que presentar lo que somos verdaderamente. Somos el primer puerto de Colombia, tenemos que tener todo de primer nivel. Es decir, que hay ítems en los que necesariamente la ciudad debe mejorar. Debe mejorar, total. De esos temas hablaremos, ojalá en otra ocasión, porque por ahora no he visto que nuestros líderes presenten eso como una urgencia cuando tendría que serlo. Total. Oscar, nos quedan tareas. Mi aspiración es tener luego en un programa siguiente a otro profesor con el que hemos venido hablando de estos temas y posteriormente juntarlos para que sigamos esta conversación acerca de Buenaventura como destino turístico. Excelente, Said. A usted muchas gracias, profesor. Muy amable. A nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.